Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Dice así la Escritura: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. La persona que está hablando aquí, testificando de que el Evangelio sería predicado a todo el mundo, vivía en un tiempo donde no existían los avances tecnológicos y científicos que hoy existen y que están a nuestra mano. Incluso el medio de transporte era el caballo o el burro o la asna. Todos estos sistemas avanzados que hoy nos permiten testificar del Evangelio y proclamar las buenas nuevas de salvación no existían en los tiempos de Jesús. No existía el micrófono. No existía el sistema de audio que ahora tenemos para comunicar un mensaje. El lugar donde Cristo predicaba era la intemperie. Y allí se reunían las personas a escuchar el mensaje de salvación. Pero Cristo aquí nos dice que el evangelio que Él estaba proclamando allí se iba a conocer en todo el mundo para testimonio a los gentiles, y entonces vendría el fin del mundo. Es decir, que ya estamos próximos a los eventos que darán conclusión al mundo que conocemos hoy. Porque el evangelio que yo les voy a predicar en estos momentos ya ha llegado hasta lo más recóndito de la tierra. Así que este evangelio ha sido proclamado en todo el mundo. Se está cumpliendo esta profecía de Cristo. Se está cumpliendo esta profecía de Cristo hoy, en este mismo presente. Así que si alguno ha venido a la iglesia con cierto grado de incredulidad, al leer esta porción de la Biblia puede recobrar fe de que lo que falta se va a cumplir también. Evangelio significa buena noticia, buenas nuevas del reino de Dios entre los hombres, y abarca todo lo que Cristo es, todo lo que Cristo enseña respecto a la fe en Él, y el estilo de vida que debemos vivir los llamados cristianos para ser parte o herederos del reino eterno que Cristo vino a establecer entre nosotros. Se describe a Cristo como la persona central en ese evangelio proclamado. Los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan testifican de este evangelio, y uno de ellos, llamado Lucas, que era médico, retomó todos los datos o recolectó toda la información que había de Cristo, y con esa información construyó lo que hoy llamamos el libro de Lucas, porque él no fue testigo ocular como los demás evangelistas de todos los acontecimientos de Cristo, pero él tomó de ellos para formar el evangelio que hoy podemos leer en el libro de Lucas. Así que el evangelio ha llegado a nosotros, hermanos, por la misericordia y la gracia de Dios, y hoy podemos disfrutar de este evangelio que nos proporciona toda clase de bien en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, en el aspecto físico. El evangelio renueva completamente nuestras vidas. Y aquí el Señor está diciendo que este evangelio
sería predicado en todo el mundo para testimonio a los gentiles y luego vendría el fin. Estamos en víspera del fin del mundo. El evangelio no solo es una buena noticia, hermanos, que impacta nuestras vidas presentes, sino que va a impactar nuestra vida futura, porque el evangelio dice categóricamente que los que crean en Cristo serán salvos. Por eso Pablo tiene que decir en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. De ahí el título del sermón en el día de hoy: el evangelio, poder de Dios para salvación. Ese es el título del mensaje, y nuestro propósito con este mensaje, con este sermón, es hacerles ver a ustedes y a todos los que nos están escuchando por qué el evangelio es poder de Dios. ¿Qué tiene el evangelio que lo hace algo especial, algo que es central o debiera ser central en nuestras vidas? Todo lo que conocemos de Dios, todo lo sabemos a través de este evangelio proclamado, que desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento fue anunciado, pero en forma de figuras, de símbolos, de ceremonias, rituales, porque este evangelio fue ejemplificado primero para luego nosotros poder entender cabalmente qué significado tiene ese evangelio. Así que las figuras que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, los símbolos y ritos y ceremonias, hablaban de Cristo, nuestro amado Salvador. El Dios hecho carne ocuparía el lugar de un cordero que se inmolaría por el mundo entero, que se sacrificaría como se sacrificaba el cordero pascual. Así el Hijo de Dios sería sacrificado para que a través de su sangre nuestros pecados fuesen perdonados. El Dios hecho carne ocuparía el lugar del cordero que se sacrificaría para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y cuando Cristo estaba con sus discípulos, Él les hablaba claramente de que Él tenía que ser sacrificado, de que Él tenía que morir, precisamente porque la palabra de Dios así lo había profetizado, que el Hijo de Dios vendría a salvarnos, pero a través de su sacrificio perfecto. Vayamos a Lucas capítulo 9, versículo 22, y Lucas dice: es necesario, aquí Cristo está hablando y está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Así que los judíos esperaban a un Mesías reinante, pero no esperaban a un Mesías sufriente, un Mesías que vendría a ocupar el lugar de un animal sacrificado para otorgarnos a través de su sangre el perdón de nuestros pecados. Cristo, el Cordero perfecto representado en los sacrificios del Antiguo Testamento, llevaría sobre sí el pecado de todos nosotros. Así que el Cordero que vemos representado en las ceremonias y en los rituales y en los sacrificios del Antiguo Testamento era para precisamente hablarnos de lo que Cristo haría a nuestro favor. Dice Pablo en su discurso en Hechos 13, del 37 al 39, mas aquel que Dios levantó no vio corrupción, o sea que él no fue una persona pecadora, no vio corrupción. Séalos pues notorio, varones hermanos, que por este os es anunciada remisión de pecados, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere.
En Cristo ahora es justificado todo aquel que cree. Él no vio corrupción en el aspecto físico ni en el aspecto espiritual, porque era Dios, era hombre Dios. Por consiguiente, esta es la noticia más gloriosa que puede recibir cualquier tipo de pecador. No importa los pecados que tú hayas cometido, no importa la maldad que exista actualmente en tu corazón. Esta es la más gloriosa de las noticias. El hecho de conocer de que alguien dio su vida por nosotros para que nosotros fuésemos salvos en él. Es por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación, porque es el anuncio de lo que hizo Dios por nosotros. Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Todos aquellos que se acojan ahora al evangelio y crean en Cristo Jesús como su único Salvador, será salvo. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo, o sea, el que rehúsa creer en el Hijo, creer en la provisión de Dios, no verá la vida. ¿Por qué? Porque esa es la única opción, hermanos, para ser salvos. Cristo Jesús. Dios mismo tuvo que venir para salvarnos y vino en la persona de Jesucristo. Por eso Juan tiene que decir en el capítulo 1, del 1 al 5 y el versículo 14: en el principio era el Verbo, era Jesucristo, y el Verbo era con Dios, Jesucristo era con Dios, y el Verbo era Dios. O sea que antes de Cristo venir en carne, Él era Dios con el Padre. Él vino, tomó una forma humana, tomó forma de siervo y fue llevado a la cruz precisamente para pagar la deuda que tú y yo teníamos con la ley de Dios, para que en su sangre nosotros fuésemos salvos. Así que Cristo es la única opción tuya y mía para ser salvos. El Verbo de Dios se hizo carne, dice el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Ellos pudieron ver la gloria de Cristo, vieron a Cristo caminar sobre las aguas, vieron a Cristo levantar a Lázaro de la tumba, vieron a Cristo sanar a los cojos, a los paralíticos, a los ciegos. Ellos vieron la gloria de Dios en Cristo. Por eso ellos tienen que decir: nosotros hemos visto su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y ellos están testificando en estos cuatro evangelios acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros para que fuésemos salvos. El Verbo de Dios, con el poder de su palabra, hizo el universo. Dice Juan que nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él, para darle gloria a Él. Así que Él hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Y eso es lo que Hebreos capítulo 1, versículo 3 quiere hacernos entender. El cual Cristo, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria del Padre y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque dio su vida por nosotros y estuvo en la tumba 3 días y al tercer día se levantó, fue resucitado, estuvo testificando con poder de su resurrección por 40 días y al cabo de esos 40 días
más de 400 personas o alrededor de 400 personas vieron a Cristo ascender al cielo. Y ahora está sentado a la diestra de su Padre en la majestad, en las alturas. Note lo que dice Hebreos. Cristo es resplandor de la gloria del Padre. Posee la misma imagen de su sustancia. Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Cristo purgó nuestros pecados por sí mismo y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y allí está, intercediendo por ti y por mí para que seamos salvos. Y ha prometido siempre estar en nuestros servicios cada vez que nos reunamos, seamos muchos o seamos pocos. Él está aquí entre nosotros. Es importante nosotros recordar siempre el hecho de que Jesucristo está presente en cada servicio, porque Él mismo lo ha dicho, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de los tales estaré yo. Así que Él es un Dios todopoderoso, y si tú has venido con alguna angustia, algún pesar, afírmate en las promesas de Cristo, que Él ha dicho que te sostendrá, te alimentará, te ayudará, no te dejará abandonado. Y Él ha dicho que estará con nosotros todos los días, sean días buenos o malos, hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué significa para nosotros el hecho de que Cristo se haya sentado y se haya ofrecido por nosotros? Significa primero que ya no se necesita expiar más el pecado por medio de ofrendas y sacrificios, porque la ofrenda de Cristo satisfizo todas las expectativas de Dios el Padre, porque esa ofrenda era perfecta y se requería solamente esa ofrenda perfecta para nosotros ser santificados y purificados en esa sola ofrenda. Dice Isaías 53 del 10 al 11, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él tenía que poner su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. La muerte de Cristo fue para llevar a muchos hijos a la gloria. El Padre, hablando del sacrificio de su Hijo, dice que el Hijo vería el fruto de su aflicción de su alma. Vería la conversión tuya y mía y se gozaría por la bendición de Él dar su vida por nosotros. Así que el Padre quedó totalmente satisfecho y dijo que el Hijo vería el fruto de la aflicción de su alma, trayendo a través de su sacrificio a muchos hijos a la gloria de Dios. Cristo se ofreció por nosotros, pagó nuestra deuda de justicia, quitó totalmente nuestra culpa con relación a la ley y ahora está sentado a la diestra del Padre. Hebreos 8, del 1 al 3, dice, así que la suma acerca de lo dicho es, tenemos tal pontífice que se asentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Porque el tabernáculo que vemos en el Antiguo Testamento representaba al mismo Cristo. Porque todo pontífice es puesto para ofrecer presentes y sacrificios. También Cristo como pontífice estaba puesto para ofrecer sacrificio, pero el sacrificio de su propio cuerpo. Por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. ¿Ofrecer qué? Su cuerpo por nosotros.
Así que Cristo, como sumo pontífice, vino y se presentó él mismo como ofrenda y como sacerdote, y murió y resucitó por nosotros. Y la gran noticia es que ese Cristo ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 10 para que veamos cómo se entrelaza la historia del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo Testamento ya en la obra consumada de Cristo. Vemos aquí cómo el autor de los Hebreos entrelaza ambos eventos. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. O sea que aquellos sacerdotes que sacrificaban animales para el perdón de los pecados, esos sacrificios no fueron totalmente aceptos delante de Dios porque no quitaban el pecado totalmente. Lo alejaba, pero no lo quitaban. Versículo 2. De otra manera cesaría de ofrecerse, porque los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Lo que está diciendo aquí el autor de los Hebreos. Si en verdad los sacrificios del Antiguo Testamento hubiesen sido efectivos, ya dejarían de ofrecer animales por causa del pecado. Pero aquello era un anuncio de lo que Cristo haría por nosotros. Versículo 3. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados. O sea, que era recordar los pecados que tenemos los seres humanos. Versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Tácitamente está diciendo, aquellos sacrificios son insuficientes. Por lo cual, versículo 5, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo. O sea que aquí está hablando ambos, el Padre y el Hijo. El Padre está diciendo que está proveyendo un cuerpo porque aquellos sacrificios antiguos no pudieron santificar o perdonar los pecados de los que se allegaban. Versículo 6. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es esa voluntad? La voluntad de que el Hijo de Dios se entregara por nosotros. Volvamos a leer, dice versículo 8, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dije, he aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, la voluntad de Dios, le está diciendo el Hijo al Padre, para que haga tu voluntad, quita lo primero para establecer lo postrero. Lo primero era aquellos sacrificios de animales que se hacían por los pecados. Y lo postrero que se debía establecer era el sacrificio perfecto del Hijo de Dios, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, dice el autor de los Hebreos. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Luego de Cristo ofrecer su cuerpo para expiar los pecados, terminaron, hermanos, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento vez tras vez por los pecados, porque con un solo sacrificio Cristo hace perfecto a los santificados. Así que esa sangre que es rociada por la fe sobre nuestras vidas nos purifica, nos santifica, nos limpia de todo pecado. Es como si nunca hubiésemos pecado. Cuando esa sangre es derramada,
simbólicamente sobre nuestras vidas. Por eso el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque no importa tus pecados y tus iniquidades, si pones tu fe y confianza en Cristo, eres salvo. El evangelio es poder de Dios porque produce también resultados transformadores en nuestra vida. No solamente el evangelio habla de una fe que se deposita en un Salvador. El evangelio también trata sobre lo que hace esa fe cuando se coloca en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Nuestros corazones son transformados y son purificados. Si esa fe es real, produce cambios en nuestras vidas. Por eso dice Hebreos 4:12, que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, creemos en la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de Dios transforma nuestros corazones, poniendo en nosotros la condición en nuestro propio rostro, nuestra propia condición en nuestro propio rostro, nuestra condición de pecado. Dice la Escritura en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra de Dios nos confronta y leemos la Biblia, vemos que somos pecadores, porque la Biblia habla de lo que nosotros somos en nuestro interior. La Biblia expresa nuestra condición, nuestro estado de pecaminosidad. Y cuando eso sucede, a través del Espíritu Santo, somos convictos de pecado y venimos en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es eficaz, porque el Espíritu Santo usa esa palabra que es poder para tocar nuestros corazones y movernos al camino de la salvación. Eficaz en griego es energes, energía. La palabra de Dios es energía, fuerza de expresión, fuerza potencial, poder inherente, capacidad para la acción vigorosa. Eficaz produce transformaciones efectivas, es operativa, es activa, no meramente teórica, sino también práctica. O sea, tenemos la teoría, pero también tenemos la práctica, lo que hace esa palabra en nuestros corazones. Como dice el salmista en el Salmo 29, hablando acerca de la palabra, con potencia y con gloria, esa palabra quebranta, esa palabra derrama llamas de fuego, o sea, quema el pecado, quema la escoria, quema la inmundicia, quema los malos hábitos. Esa palabra hace temblar, hace tambalearse lo que no tiene en ningún momento fundamento firme. La palabra de Dios desgaja también y desnuda las intenciones de nuestro corazón, desnuda nuestra propia realidad ante nosotros mismos. Pero dice la palabra de Dios que no solamente ella se ocupa de descubrir la maldad de nuestro corazón, sino que también nos da los recursos para nosotros luchar contra esa maldad y no conformarnos a ella, porque la palabra del evangelio que hemos recibido es poder, y en la medida en que nosotros creamos en esa palabra, en la medida en que nosotros nos empapemos de esa palabra, vamos a ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Pero para que la palabra de Dios produzca efectos contundentes en nuestra vida, tenemos que depositar nuestra fe en Dios, nuestra fe en Él, porque Dios a través de la fe es que actúa en nosotros. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios obra en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Si te acercas con fe, con plena certidumbre de fe, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Así que el evangelio que hemos recibido es poder de Dios,
poder para salvación, porque la palabra de Dios me dice que si yo pongo mi fe y mi confianza en lo que Dios ha hecho por mí a través de Jesucristo, yo seré salvo, yo seré purificado, yo seré santificado. El evangelio es poder de Dios para salvación también, por la eficacia que tiene la oración de un pecador. La oración de un pecador arrepentido. ¿Recuerdan ustedes el pasaje del publicano, aquel que estaba orando junto al fariseo? Cómo él se golpeaba el pecho y decía, Dios, él estaba convencido de que era un pecador. Dios, sé propicio a mi pecador. En esa carga, en esa necesidad, vino a los pies de Dios y fue justificado. No importa los pecados que hubo cometido, fue justificado, fue perdonado. Entonces la oración eficaz de todo aquel justificado es una oración poderosa. Si eres justificado por Dios, eres justo. Y por eso dice Santiago 5:16, que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración del justo puede hacer que muchas cosas sucedan a nuestro alrededor. Una vez que usted y yo somos justificados en Cristo, tenemos acceso al Padre y podemos orar, hablar con Él, con el Padre, cara a cara. Y sabemos que Él nos escucha a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero dice Cristo mismo, hablando acerca de la fe, Él nos anima de esta manera, cuando nos dice, tened fe en Dios, dice el Señor, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, a este problema, a esta dificultad, a este conflicto, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Así que la fe nos permite ver la gloria de Dios en nuestros problemas. Pero dice Cristo también, por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sabemos algo aquí que es poderosísimo, que es la fe en Dios, en oración, y podemos ver la gloria de Dios. Pero también tenemos una demanda aquí, que debemos acercarnos a Dios con un corazón vacío de rencores, vacíos de odio contra otros, vacíos de enemistades o de falta de perdón, porque si vamos a orar y estamos llenos de rencor por lo que otras personas nos han hecho y no hemos perdonado, tampoco nuestro Padre perdonará nuestros pecados y por consiguiente no nos escuchará. Así que vemos aquí claramente que el evangelio es poder de Dios para salvación. Es un poder glorioso. El que nosotros tenemos en las manos es un poder glorioso que nos permite ver la gloria de Dios manifestada en la vida de otros y en la vida nuestra. Pero nosotros tenemos que acercarnos debidamente a Dios sin iras ni contiendas en nuestros corazones para que nuestra ofrenda sea aceptada. Eso es lo que nos dice el evangelio de Dios. Así que el evangelio de Dios es poder de Dios para salvación al afligido, al que está oprimido, al que tiene una necesidad. Él puede clamar a Dios y Dios le va a responder, porque el evangelio dice claramente que Él es poder para salvación, y el evangelio nos enseña a orar correctamente para ver la salvación que Dios nos ha comunicado. Salvación significa liberación. En griego, salvación significa liberación, preservación, seguridad y curación. Liberación quiere decir que Dios tiene todo el poder para librarte de cualquier situación vergonzosa, de cualquier peligro, de cualquier problema, de cualquier dificultad.
De cualquier tentación, Dios tiene el poder para librarte. Pero también el evangelio, la salvación que hemos recibido a través del evangelio es preservación. Puede preservarte de caer, de fallar, de extraviarte, puede protegerte en medio de los conflictos más severos que tú puedas enfrentar en la vida. Y también el evangelio, a través de la salvación que Dios ha operado en nuestras vidas, es sanidad, es cura para nuestro cuerpo. Vamos a leer algunas escrituras acerca de esta palabra salvación, para que ustedes vean qué significa. Éxodo 15, 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, la voz de Cristo, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Cristo es Dios encarnado, y Él vino a traernos no solamente sanidad espiritual, Él vino a traernos también sanidad física. Dice la Escritura que por sus heridas fuimos sanados. A través de sus heridas, tú y yo somos sanados. Pero debemos estar prestos a escuchar su voz. Dice Cristo: el que oye mi palabra y las hace, le voy a comparar al hombre que pone su casa sobre la roca. Van a venir ríos, vientos, y van a dar contra esa casa y esa roca, pero no va a poder destruir esa casa, porque esa casa está sobre la roca. Pero el que oye mi palabra y no las hace, yo le voy a comparar con el hombre que hace su casa sobre la arena. Y vienen ríos, vienen vientos y dan con ímpetu contra esa casa, y esa casa cae porque no está fundada sobre la roca. Cristo está diciendo que el escuchar y el no obedecer nos trae enfermedades, nos trae conflictos, nos trae destrucción. Entonces es importante escuchar la voz de Cristo y seguirlo, amarle de todo corazón. Dice Proverbios 4, del 20 al 22: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no te aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a toda su carne. La palabra de Dios es medicina para ti, mi hermano. La palabra de Dios te sana física y espiritualmente. Y la palabra de Dios te advierte que escuches la voz de Dios para que seas librado de una cárcel, para que seas librado de un matrimonio quebrado o roto, para que seas librado de la mujer que engaña, que vive en las inmoralidades de esta vida, o el hombre que vive también de igual manera, para que seas librado de la avaricia, para que seas librado del rencor, para que seas librado del odio y de todas las consecuencias que trae ese estado de vida. Así que el evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando tú lo escuchas, mejoras tú y mejora el entorno donde tú estás. Los creyentes contamos con muchos privilegios, hermanos, porque tenemos el evangelio. Y como les decía al principio, el evangelio se centra en la persona de Jesús, en la fe en Jesús, pero también se centra en el estilo de vida que vino a traernos Jesús, para que vivamos conforme a la justicia y no vivamos más conforme a nuestros pecados y placeres mundanales. Veamos los privilegios que tenemos. Dice: el que ha creído no se pierde, mas tiene vida eterna. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este evangelio, si lo creemos, no nos vamos a perder, vamos a tener vida eterna. Gloria a Dios. En segundo lugar, el que ha creído no vendrá a condenación, no va a ser condenado cuando sea el fin del mundo, porque cuando sea el fin del mundo será el regreso de nuestro amado Salvador, y Él vendrá a juzgar al mundo y a condenar al mundo por no haber creído en Él.
Dice Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Gloria a Dios. El que ha creído no tendrá sed. Cuando la Biblia habla de sed, es que no tendrá sed de las cosas de esta vida, sino sed de Dios. Dice en Juan 6:35, y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que ha creído y recibido el Espíritu Santo cuenta ahora con ríos de agua viva que corren por su interior, que es el Espíritu Santo. Dice el Señor en Juan 7:38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Así que contamos también con ese gran consolador que es el Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras flaquezas y debilidades. El que ha creído también, dice el Evangelio, no morirá eternamente. El que ha creído vivirá y no morirá eternamente. Juan 11, del 25 al 26, dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y el versículo 40 dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En todos tus problemas, mi hermano, en todas tus dificultades, si tú crees en aquel que todo lo puede, verás la gloria de Él en tu vida. El que ha creído también en Cristo no andará en tinieblas. Juan 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El mundo hoy está en tinieblas. Cuando usted ve a un drogadicto, cuando usted ve a una persona licenciosa que no puede conformarse con su mujer, cuando usted ve a alguien adicto al licor y está cada vez bebiendo, cada vez que tú ves a alguien andar en el camino del engaño y la mentira, la falsedad, usted ve a esa persona que está en tinieblas porque esa persona no se da cuenta que se está dañando a sí misma y está dañando a otros. Esa persona está atada a su pecado, a su maldad. No se puede dar cuenta de que está en un mundo oscuro, en un mundo lleno de tinieblas. Pero dice el Señor que el que cree en Él ya no permanecerá en esas tinieblas, sino que verá la luz de Dios, andará en luz, andará en el camino bueno, en el camino glorioso que Dios vino a trazarnos. Y podrá ver el fruto de su trabajo, prosperará, Dios lo bendecirá, Dios le ayudará en todas sus necesidades. Así que tenemos la dicha nosotros de estar en la luz de Dios. Y cuando andamos en la luz vemos los peligros, vemos las cosas que están a nuestro alrededor. Y cuando las vemos podemos discernir entre si es una cosa buena o una cosa mala. Hermanos, Dios nos ha entregado en la persona de Cristo el Evangelio para que nosotros seamos salvos. El Evangelio es liberación, es preservación, es seguridad y es curación, es sanidad. Ahora, yo quiero terminar con una parábola o con una historia, con una historia que se encuentra en Lucas capítulo 19 del 1 al 10, y quisiera que ustedes me acompañaran en esta lectura. Lucas 19 del 1 al 10. Y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús, quien fuese,
mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús, mirándolo, le vio y díjole: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con él 4 tantos. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Si la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, ¿quién es la salvación? Cristo. Si la salvación había llegado a la casa de Zaqueo, y quien llegó a casa de Zaqueo fue Jesús, la salvación es Jesucristo. Y Cristo se te está ofreciendo este día y te dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que en mí tendrán descanso. Vengan a mí, porque mi palabra es poder. Cuando esa palabra cae en nuestros corazones, esa palabra nos transforma y nos purifica, porque esa palabra es el evangelio que Él vino a traernos. Y es un evangelio de salvación. Dice Isaías, hablando acerca de ese evangelio de salvación a través de la palabra de Dios. Isaías 55 del 10 al 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que Cristo ha enviado su palabra, y esa palabra no volverá a Él vacía. Esa palabra tiene el poder de transformarnos. Esa palabra es el evangelio que nosotros hemos abrazado. Ese evangelio que nos hace fructificar. Ese evangelio que nos hace cambiar. Ese evangelio que nos hace vivir para Dios y no para nosotros. Ese evangelio que mejora las condiciones en las circunstancias en que estemos. Ese evangelio que vivifica nuestra mente y nuestro corazón. Ese es el evangelio que hemos recibido. Hay promesa en ese evangelio. Hay promesa de restauración, promesa de cambio, promesa de liberación. Si estás encadenado por el pecado, Cristo rompe todas las cadenas. Si estás en sequedad, en sequía, Cristo es el agua viva que sacia su sed. Si estás hambriento, Cristo es el pan que alimenta tu vida. Ven a Cristo y serás salvo. Que Dios te bendiga.